Bien chicos, luego de hablar del socialismo utópico, ahora pasamos a hablar de otra ideología obrera, el anarquismo. El anarquismo, la palabra anarquía significa pues sin gobierno, significa desorden, caos, ¿ya? El anarquismo también es llamado el socialismo libertario, ya que uno de sus principios es pues la libertad. ¿Ya? Sus propuestas se sintetizan en una frase: ni Dios, ni patria, ni ley. En otras palabras, según los anarquistas, ¿ya? No debe haber ningún sistema de autoridad en el mundo, ¿sí? Nadie que mande, según los anarquistas. Ellos plantean que el hombre por sí solo es capaz de autogobernarse. De ahí viene el nombre de desorden, de caos, ¿no? Porque el hombre por sí solo es incapaz de autogobernarse, ¿no? Eh, y según ellos, se debe eliminar todo tipo de forma de explotación que limite las libertades humanas. La sociedad no debe tener ni Estado, ni gobierno, ni leyes, ni policía, ni autoridad alguna. Como podemos ver, los anarquistas están en contra de todo tipo de autoridad. ¿Sí? Los anarquistas hablaban, en otras palabras, de un mundo idealista, ¿sí? Donde todos los hombres son libres y cada uno puede gobernarse por sí mismo y la sociedad se va a dirigir pues por sí sola, ¿sí? Por ello es como un barco sin timón, ¿no? Un barco que navegue pero sin timón, sin que nadie lo conduzca, lo cual es imposible, ¿no? El símbolo pues del anarquismo es precisamente la A, ¿no? La A, ¿ok? Muy bien. El anarquismo pues considera que la toma del poder del proletariado, de los obreros, llevaba a la perpetuación de este poder y por lo tanto a la corrupción, pues todo poder es fundamentalmente corrupto según los anarquistas. El poder y el dinero es sinónimo de inmoralidad según los anarquistas, porque según el anarquismo, toda persona con poder político o económico o con dinero, ¿sí? Siempre va a buscar tenerlo, ya va a buscar tener ese poder, ese dinero, a toda costa, bajo cualquier medio, ¿sí? Incluso su propia moral y sus propios valores pueden ser violados, ¿ya? Con el objetivo, pues, de alcanzar este, este poder o este dinero. Por eso que los anarquistas planteaban, pues, la eliminación del dinero, la eliminación también del Estado, de gobierno, de las leyes. ¿Ok, chicos? Muy bien, recuerda, pues, que el anarquismo precisamente también llega al Perú, ¿no? Llega al Perú a fines del siglo XIX, eh, en el periodo de la República, perdón, en el periodo de la Reconstrucción Nacional, con Manuel González Prada, recuerda, ¿no? El anarcosindicalismo aquí en el Perú, con los obreros, ¿verdad? ¿Sí? Y que se consolida ya que se consolida en la República Aristocrática, y recuerda que su principal reclamo era precisamente lo que es la lucha por la jornada de 8 horas, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes son los representantes más conocidos del anarquismo? Tenemos acá a un francés llamado Joseph Proudhon, ¿sí? Él aporta dos propuestas fundamentales para el anarquismo: la conformación de pequeños grupos de productores mutuamente apoyados, rechazando totalmente el sistema laboral fabril, es decir, las fábricas, las empresas industriales. Rechazaba las fábricas industriales. Él hablaba de grupos de productores, pero donde todos los trabajadores se apoyaban de manera mutua. Rechazaba cualquier tipo de forma de gobierno, ni monarquía, ni república, ni nada de eso. ¿Ya? Él es famoso por una obra llamada La filosofía de la miseria, ¿sí? Ahí tenemos a Joseph Proudhon. Por otro lado, tenemos ahora a otro intelectual, esta vez un ruso. Estamos hablando de Mikhail Bakunin. Bakunin es el fundador del anarcosindicalismo.
El anarcosindicalismo, recuerda, pues, es la ideología del anarquismo, pero presente en los sindicatos, es decir, presente en la mentalidad de los obreros organizados en sindicatos, ¿verdad? Ese es el anarcosindicalismo. Bakunin consideraba que el principal opresor de la humanidad es el Estado. Por lo tanto, él planteaba que se debe eliminar el Estado. Bueno, y para hablar ahora de la tercera y última ideología obrera, vamos a hablar del socialismo científico, también llamado marxismo, ya que su fundador fue precisamente un filósofo, sociólogo, historiador, abogado alemán llamado Carlos Marx, este señor que vemos en este momento, ¿sí? Por eso se le llama también marxismo o socialismo científico, ¿sí? Sus principales intelectuales son pues precisamente Carlos Marx y su amigo Federico Engels. Ambos son alemanes, ¿ya? Y ambos van a escribir un libro llamado, o mejor dicho, un documento, ¿no? ¿Sí? Llamado El Manifiesto del Partido Comunista. La doctrina central, ¿ya? O el planteamiento central, perdón, de esta doctrina filosófica llamada el socialismo científico es la siguiente, que el motor de la historia de la humanidad es la lucha de clases, el enfrentamiento entre clases sociales, ¿sí? Para Carlos Marx y Engels, la historia es una lucha de clases, un enfrentamiento entre sectores o clases sociales, ¿sí? Las clases sociales surgen en la Revolución Neolítica, hace aproximadamente 4.000, 5.000 años, después de la comunidad primitiva, ¿no? Y desde ahí los medios de producción, según estos intelectuales, los medios de producción como las tierras, las herramientas y todo aquel elemento auxiliar de trabajo, pasó ahora a manos de un pequeño sector, de una pequeña clase social, pasó a manos de un pequeño grupo de personas, ¿sí? Pasó a manos, en otras palabras, de unos pocos. Y estas tierras, estos bienes, estos medios de producción quedaron bajo propiedad privada, ¿sí? Entonces, es ahí donde surgen las clases sociales, según Federico y Marx, ¿ya? Según Engels y Marx, ¿no? En el esclavismo, por ejemplo, el poder y los medios de producción lo tenían los amos, los sacerdotes, los emperadores, ¿ya? Y la fuerza laboral eran los esclavos. Luego, en el feudalismo, el poder y los medios de producción lo tenían los señores feudales, y la fuerza laboral eran los siervos de la gleba, ¿verdad? ¿Sí? En el capitalismo ya, el poder y los medios de producción lo tienen los burgueses, ¿sí? La burguesía, y la fuerza laboral son los obreros, el proletariado, ¿sí? Eh, entonces, según el socialismo científico, ya, para terminar con esta desigualdad social y eliminar las clases sociales, solo hay una alternativa, según los socialistas científicos. Esa alternativa es la lucha de clases. En otras palabras, una revolución. ¿Sí? Por ejemplo, acá vemos una imagen de la Revolución Francesa, un tema que hemos llevado en este año, ¿no? La Revolución Francesa, recuerda, pues, consiste en una lucha de clases donde los siervos, donde el pueblo francés, conjunto con la burguesía, ¿ya? Derroca, saca del poder al rey absolutista, termina con el absolutismo, con el régimen, con el antiguo régimen, ¿sí? Y luego de esa revolución, la burguesía se consolida en el poder. Igual, los socialistas científicos planteaban que ahora el capitalismo debe llegar a su fin con una revolución socialista, ¿ya? Debe llegar a su fin, pues, a través de una revolución, otra lucha de clases, ¿sí? Entonces, posterior a ello se va a formar un Estado socialista, ¿ya? Y por eso que ellos hablaban, pues, que la lucha de clases debe ser, pues, entre dos sectores, ¿no? ¿Sí? El sector explotador
y el sector pues explotado, ¿sí? Lo que ha motivado los grandes cambios en la historia de la humanidad. Un ejemplo de una revolución socialista fue la Revolución Rusa, que es un tema que lo vamos a llevar más adelante, ¿sí? Recuerda que el símbolo precisamente de los socialistas científicos ya es la hoz y el martillo, ¿sí? La hoz hace referencia pues al campesino y el martillo hace referencia al obrero. Según los socialistas científicos o los marxistas, plantean pues que son los campesinos obreros los que van a dirigir la revolución socialista y el cambio de la humanidad según ellos. Recuerda que este símbolo trae malos recuerdos en el Perú, ya que hace referencia pues a una época muy triste, que es la época del terrorismo, 20 años de terrorismo que surgió, que hubo en el Perú y cuyas condiciones históricas ya se explicará en su debido momento, chicos. ¿Ok? Muy bien, espero me hayan entendido la clase. Muchas gracias.